¿Qué tal, aventureros? Aquí tenemos ya la bici para poner el kit de conversión eléctrica que estuvimos viendo en el anterior vídeo. Os dejaré por ahí un enlace para el que no haya visto el anterior vídeo que estuvimos haciendo el unboxing en el canal. El kit Jose Power, aquí tenemos el motor y aquí teníamos ya la batería. Tengo aquí esta otra pieza, esta otra almohadilla para poner ahora la rueda. Así que vamos a darle la vuelta a la bici, quitar la rueda trasera y empezar a montar el kit. Vamos a hacerlo paso a paso para que cualquiera lo pueda montar, pero vamos, yo creo que es bastante fácil. Así que nada, vamos a ello. Y es bastante bueno tener la bici un poco limpia, no tener así como la tengo yo, toda llena de mierda de la anterior ruta, pero bueno, y es lo que hay. Vamos a ir quitando la rueda trasera, que no vamos a poner el kit. Este pasador lo tenemos que quitar. Esta llave que nos venía en el kit, esta boquilla o esta cabeza o no sé cómo se llamará, quiero que tenemos que meter aquí para extraer de aquí el cassette. ¿Qué pasa? Que tenemos que bloquear esto de alguna manera. Así que vamos a coger un destornillador, fue la idea que yo tenía, para meterlo aquí entre los piñones y así poder apalancar. Guapo el destornillador. Ahora que tenemos un destornillador, habría que meterlo aquí en un hueco entre los piñones, con mucho cuidado, porque lo que tenemos que hacer es sujetar para poder apalancar aquí. Y ahora, esto creo que es una llave 23, así que lo que hice fue traer esta llave de fontanero, podéis coger una llave inglesa o si no, una llave de 23 si tenéis fija. Al final tengo que cuñar aquí con la llave inglesa contra el disco, porque como no tengo la llave esa de sujetar los piñones, pues nada más que das el primer quite, ya está. Ya sale aquí el tornillo, que lo deberíamos sacar, y ya podemos sacar el cassette completo. Ahí está. Y esto es lo que tenemos que poner luego en la otra rueda. Ahora, tenemos que quitar también el disco. Así que vamos a por aquí, damos la vuelta y vamos a quitar el disco. Y hay que traza de manos ya, de grasa, de tener la bici entera llena de mierda. Ya necesitamos esto. Y vamos quitando. Y ya está. Quitamos los tornillos y ya podemos quitar el disco de freno. Vamos a poner por aquí también. Y ahora tenemos que quitar la cubierta. Bueno, es que yo creo que todo el mundo sabe quitar una cubierta. Aquí de la cámara, en este caso ya esta rosca. La ponemos por aquí para no perderla. Y ahora tenemos que desmontar la cubierta. Un truco para desmontar la cubierta es no tienes desmontables a mano. Yo los tengo ahí, pero bueno, para enseñaroslo. Estos pasadores, que los tienen todas las bicis, son perfectos. Si os fijáis, con esto, con esta parte. Así que giramos aquí, pasamos, y en el momento que tenemos así más o menos como 20 centímetros, lo podemos quitar y lo podemos sacar con la mano. Ya está. En el momento que sacas un buen trozo, ya puedes sacar la cámara también, y así ahora cuando llegas aquí, a donde está la cámara, ya la puedes sacar directamente. Sacas, tiras la cubierta y ya está. A base de pinchar y cambiar cubiertas, sale súper rápido. Ya está. Dejamos la goma, dejamos la cámara y esta rueda la podemos apartar. Que creo que en una buena temporada no la voy a volver a poner. Ahora, pasamos a la rueda que nos importa. Esta. Vamos a poner primero el disco de freno, que es más fácil. Vamos a quitar los tornillos que nos trae. Con la arandela y la tuerca para que no moleste, y el pasador de seguridad, muy importante para todo lo del torque y toda esa historia. Y ya tenemos todos los tornillos a poder poner el disco de freno. Entonces miramos que tenga aquí la rayina y lo trae para dónde va a girar. Entramos ahí con los tornillos, con los agujeros que digan, y vamos metiendo en plan uno enfrente del otro. Este, para este, lo embocando un poco. Y una vez que los tenemos apretados, ya les damos el último apretón a todos. Vale. Y ponemos la pieza que trae la muesca. Vamos a poner aquí abajo.
Bueno, vamos a seguir con el montaje del kit eléctrico. Como veríais, hubo un corte aquí en la edición del vídeo, y es que tuve un problema, ya que el cambio del juego de piñones que yo tengo no era roscado como este, era de los que vienen libres, y este, del que viene en el buje de la rueda, es de rosca, son piñones roscados. Así que tuve que pillar unos piñones por Amazon. Vamos a hacer el unboxing. Es algo que hay que tener en cuenta, ya que solo hay dos tipos de piñones, roscados o de rueda libre. Así que voy a coger los otros, los cambios de 8 velocidades, que son los que yo estoy gastando aquí en esta bicicleta. Y aquí tenemos la piñonera que me acabo de pillar, que luego habrá que engrasar muy bien, ya que, como vemos, bien totalmente limpia. Primero de todo tenemos que sacar esta goma de aquí del cable, tenemos que sacar por aquí para poder sacar estas arandelas. Ahora quitamos el capuchón y ahora ya podemos sacar las arandelas y la tuerca. Lo ponemos en el mismo orden para no confundirnos. Volvemos a poner el capuchón para no joder estos pines que tiene aquí, y ahora podemos pasar ya el juego de piñones, que sería centrar un poco y enroscar sin más. Vamos a sacar el capuchón, las arandelas, ponemos el capuchón otra vez, porque aquí están los pines que tenemos que conectar, que no se doblen, muy importante. Ahora, ya tenemos esto, el motor con los piñones y con el cambio, así que vamos a poner la cubierta con la cámara. Coger la rueda, pongo aquí, buscamos el agujero de la cámara, aquí está el agujero de la cámara, y ya podemos volver a poner esta arandela, y ahora podemos meter la cámara dentro de la cubierta. Ya está, una vez que tenemos la cámara dentro, volvemos a atalonar. Y ahora esto último, tenemos que girar así un poco la cubierta y ya está. Y ahora damos un poco de aire. Sobre todo para que entre bien, que quede bien talonado la cubierta. Y vamos girando y apretando así por los lados para que quede bien talonado, que encaje bien la cubierta. Y ahora vamos a colocar la rueda en la bici. Abrimos el cambio. Pasamos el cable por aquí. Que nos quede fuera de la bici. Y ahora tenemos que encajar la bici en el freno. Importante. Ahí. Una vez que está la bici en el freno, tenemos que hacer para que entren las dos muescas que acabamos de poner en la arandela, tienen que encajar con la rueda, para que no la deje girar. Buscamos aquí la posición y ahí debería estar. Nos fijamos bien, que ha bajado bien a su sitio, y ahora ya podemos ir acercando las arandelas. Y ahora, con la llave, damos un apretón. ¿Estamos bien? Y apretamos ahora del otro lado. Quitamos el capuchón y apretamos bien. Habrá que ajustar a lo mejor un poco la pinza de freno, por si roza un poco, pero bueno, como veis, a mí por ejemplo me quedó bastante bien. Me queda bien apretado y ponemos el capuchón de seguridad. Yo lo voy a poner, como veis, tiene un agujero por donde va a ir doblando el cable, entonces lo voy a poner que va a subir siguiendo esta línea para luego poder amarrar el cable por aquí. Y así luego puedo poner por aquí unas pequeñas bridas, ya que la controladora va a ir aquí con la batería. Ahora que ya tenemos instalado la rueda de atrás, voy a dar la vuelta a la bici y así podemos poner lo que es la controladora, quitar el portabultos para poner ahí la batería. Quito el portabultos y el soporte que tenía aquí de la bomba de aire, que tampoco me sirve. Aquí en esta bolsa nos trae estas gomas que nos sirve para adaptar ahí el cuadro para poder poner de manera recta. Como veis por aquí tiene un poco de hendidura y eso lo podemos poner contra la barra y así apoya en plano siempre lo de la controladora. Esto iría tal que así. Más trae aquí los huecos para que encajen perfectamente y todo. Así que probamos aquí un poco a ver cómo nos queda. Los cables los pasaríamos por aquí. Y tenemos que poner estos tacos que os decía antes. Los ponemos aquí encajados en estos propios soportes que ya trae.
Aquí uno y aquí el otro, a ver si nos coinciden. Ponemos un tornillo y apretamos bien, tampoco demasiado, pero bueno, que quede bien sujeto. De todas maneras luego lo cogeré con unas bridas bien, para que quede bien sujeto. Y por aquí tenemos los cables, para poder pasar luego por aquí por el otro lado de la Catalina, para que no estorbe aquí con las Catalinas. Y con los cambios, los pasé por el lado de allá. Y este lo subiremos por aquí y lo meteremos aquí en la bolsa, para luego enchufarlo ahí. Ya que aquí tenemos que enchufar las distintas cabezas. En este caso, aquí iría esta. Entonces, vamos a poner la bolsa esta. Esta bolsa que nos da aquí Jose Power, para poner los cables. Que nos sirve también para llevar ahí un poco de herramienta o lo que sea. Incluso un bocadillo nos coge ahí. Aquí. Listo, ya tenemos ahí los cables. Ahora vamos a meter por aquí el cable del motor. Y ahora, en el momento que lo tengamos todo con bridas, ya los conectamos ahí. Y aquí en esta bolsa es donde voy a guardar el acelerador, para tenerlo aquí. Como si un día tengo que empujar en una cuesta o lo que sea, pero no lo voy a conectar. ¿Qué nos podemos ir poniendo? El sensor de pedaleo. Por aquí tenemos el sensor de pedaleo y un montón de bridas que nos van a servir ahora para ir recogiendo un poco los cables, sobre todo el cable que viene desde el motor. Con las bridas podemos ir recogiendo un poco este cable para que no se enganche con nada ni nada. Una por ahí y así queda el cable por ahí escondido. Primero tenemos que quitar esta tapa que viene aquí para que no entre la porquería. Así que con un destornillador, una vez que quitamos la tapa, tenemos una llave que nos viene con el propio kit, que ya está, y con la que podemos quitar esto. Bueno, después de mucho sufrir, para poder sacar aquí el pedal, tuve que amarrar aquí con una cuerda para poder hacer fuerza bien y demás. Y es que cuesta bastante, ya que hay que tener mucho cuidado a la hora de meter el extractor, porque el pedal, en mi caso, como ya de aluminio, es muy fácil romper la rosca. De hecho, yo tengo por aquí varias roscas que rompí, pero bueno, ya conseguí sacar aquí el pedal. Sacamos aquí, tengo que soltar esto, que había amarrado aquí de manera un poco cutre. Tengo que limpiar esto un poco y aquí tenemos que poner el sensor de pedaleo, ya que esto va a ser lo que va a accionar el motor. En el momento que esto dé una vuelta completa, acciona el motor y se enciende. Y en el momento que pare de pedalear, tarda como medio segundo por ahí, se para. Por eso no es obligatorio lo de poner los frenos. Ya está, lo encajamos así. Ya nos queda aquí perfecto para entrar aquí. Lo añadimos ahí. Vamos a poner este otro cable, que es el cable principal. Este cable, como veis, tiene aquí distintas cabezas de colores. Una serían para los frenos, otra sería para el acelerador, que no voy a poner ninguna de estas tres, y esta otra que sería para la pantalla. Así que esta lo vamos a dejar por aquí, y esta exactamente igual, va a ir por aquí dentro, ya que lo vamos a conectar todo aquí dentro. Y esto luego lo pondré con unas bridas por aquí, de tal manera que prácticamente ni se vea el cable. Va junto con estos otros cuatro desde aquí. No sé si se estará viendo bien, pero bueno, espero que sí. Así que ahora vamos a poner la pantalla. Así que vamos a poner la pantalla por aquí. Y este espejo lo voy a cambiar, ya que tengo ahí otro espejo un poco mejor. Metemos la tuerca aquí. Y ahora la colocamos en el sitio. Y le damos el último apretón. Tenemos que fijarnos a la hora de conectar los cables. Cada uno, como vemos, tiene una forma y un color. Estos dos serían para los frenos, como vemos son distintos. Este que es distinto también en amarillo sería para el acelerador, que aquí está prohibido. Y aquí sería el verde. Nos fijamos, también tienen, como tienen unos pins muy pequeños, tienen aquí una pequeña flecha. Tenemos que encabezar uno de frente al otro. Y encajaría. Y esto luego, con unas bridas, pues lo cogeré por aquí para que quede guardado. Y ahora ya podríamos empezar a conectar aquí dentro. Tenemos que buscar los que sean iguales. En este caso, este sería el sensor del pedaleo. Este que tiene los agujeros más pequeños es con este que tiene los pines más pequeños, que es el que viene del acelerador y de la pantalla y demás. Así que buscamos la flecha para ponerlos también uno enfrente del otro. Y ahora tenemos que conectar el del motor con la controladora. Buscamos las flechas, también igual. Ahora voy a recoger un poco los cables con estas pequeñas bridas que vienen en el kit. Y si lo ponemos aquí pegado en la controladora, prácticamente ni se ve. Aquí lo voy a separar un poco de lo que es la controladora, porque como calienta, tampoco quiero que esté ahí en contacto con ello. Así que lo dejo aquí como un centímetro separado. De momento los voy a dejar por aquí, luego los colocaré mejor con bridas. Así que vamos a quitar el extractor del pedalier y volvemos a montar el pedal. Y volvemos a atornillar.
volvemos a poner el tapón. Recordad que la batería viene con una llave que luego podemos cerrar para que no se pueda salir de ahí de la controladora. Vale, queda ahí un poco justo con la bolsa, ya que este cuadro es un poco pequeño, pero bueno. Y aquí tenemos la llave que os decía, con lo cual podemos cerrar aquí y comprobar que está en su sitio bien la batería. Y ahora, la prueba. Vamos a ver la prueba. Hay que encender aquí el botón de la batería. Enciendo. Y ahora vamos a probar a ver si enciende la pantalla. Como vemos, está funcionando. Ahí nos ponen los kilómetros, 0 por hora, la batería que tenemos. Y aquí con el más y con el menos vamos subiendo si queremos que nos ayude más o menos. Esto tendría hasta 5 velocidades, está en la 1. Vamos a ver si funciona. Voy a quitar la pata de cabra. Y ahora, en teoría, en cuanto dé una vuelta completa al pedal, debería de arrancar el motor. Así que vamos a probar. Vemos cómo se suena ya. La ayuda. Y si paro, ¿ves? En menos de un segundo deja de funcionar. Así que está muy bien, no hace falta poner los frenos ni nada. Yo creo que va a ser una buena ayuda para las rutas. Ya os diremos en la siguiente ruta. A ver si la probamos en marcha, a ver cuánto dura de autonomía. Ya sabéis, podéis suscribiros de manera totalmente gratuita. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.